Los derechos reales y la propiedad. Los derechos reales son las relaciones jurídicas e inmediatas entre una persona y una cosa. La figura proviene del derecho romano ius in re, o derecho sobre la cosa. Es un término que se utiliza en contraposición a los derechos personales o de crédito. Se clasifican en pretorianos y civiles. Los derechos reales pretorianos, llamados así porque tuvieron su origen en la protección dada por el pretor a ciertas relaciones entre terceros. Los derechos pretorianos se clasifican en la superficie, la enfiteusis, leyes agrarias, la prenda, la hipoteca. La superficie. En el derecho justiniano puede definirse la superficie como un derecho enajenable, transferible a los herederos, que atribuyen a su titular el goce de una edificación construida en suelo ajeno. Solo hasta después de la época clásica la superficie se configura como derecho real para los romanos. No se era dueño de un fundo hasta que no se construía o plantaba en el mismo. Los propietarios, para cumplir con este requisito, hacían un común acuerdo con un tercero para que construyera en su fundo a cambio de una contraprestación por las facultades concedidas al constructor. Más tarde, el pretor introdujo un interdicto para proteger al beneficiario de este derecho real, por quien, como tercero, pudiera molestar en el disfrute de la construcción. El superficiario tenía la obligación de entregar una pensión cada año, llamada solarium o pensio, además una suma al constituirse la construcción. Derechos del superficiario. El superficiario tiene un derecho sobre la construcción que se alza en suelo ajeno, el cual lo faculta para enajenar su derecho o transmitirlo a sus herederos, gozar plenamente de la construcción y poder construir sobre él, derechos de servidumbre o hipoteca, o incluso cederlo en usufructo. Protección del superficiario. Este se encuentra protegido por un interdicto llamado superficiebus para defender su derecho y por una acción real concedida por el pretor, generalizada posteriormente por Justiniano. Extinción de la superficie. Esta se hacía por la destrucción total del fundo, aunque podemos destacar que la destrucción del fundo no extinguía la superficie, ya que se reservaba un derecho de construcción. La enfiteusis significa en griego plantación, ya que eran tierras concedidas a los particulares con la finalidad de que las cultivaran. No era permitido su arrendamiento o venta. En el derecho justiniano, esta figura es el derecho enajenable y transmisible a los herederos de gozar y disfrutar muy ampliamente de un fundo ajeno con la obligación de no deteriorarlo y pagar un canon anual al propietario del mismo. El enfiteuta podía transmitir su derecho de enfiteusis, pero no la propiedad, ya que el enfiteuta no era dueño del fundo, pues podía transmitirlo a sus herederos o por actos inter vivos, vendiendo su derecho a un tercero. En este caso debía avisar su decisión al propietario del fundo, quien tenía 2 meses para responder, al cabo de los cuales el propietario tenía derecho de preferencia por el que podía adquirirlo, con el objeto de reunir en su persona la propiedad con su uso y goce, siempre que ofreciera pagar el mismo precio ofrecido por un tercero. Si callaba o no decidía comprar,
podía el enfiteuta vender el derecho entregando el 2% del resultado de la venta al propietario. La propiedad. El concepto de propiedad se desarrolló paulatinamente desde la época arcaica, con características diversas que le han llevado a diferentes concepciones. Primero fue un concepto de señorío en interés del grupo familiar indiferenciado, nucleado en cabeza del pater familias, a quien estaban sujetos, ligados o atados las personas aliene juris, libres o esclavos y las cosas. Subsecuentemente es entonces, desde la emisión de las 12 tablas, que se comenzó a distinguir el poder del pater familias sobre las personas libres, sobre la mujer, los hijos y la familia por una parte, y otra propiedad autónoma sobre esclavos y cosas. Fue esta última la que consideró propiedad en tiempos históricos. La propiedad para los romanos indicaba la facultad que corresponde a una persona llamada propietario de obtener directamente de una cosa determinada toda la utilidad jurídica que esta cosa es susceptible de proporcionar. No se tiene conocimiento de que Roma en sus comienzos tuviera un verdadero concepto de propiedad, y se ha llegado a este concepto resumiendo la filosofía jurídica del pueblo romano, sus juristas y sus legisladores. Ulpiano da una idea de propiedad al definir al pater familias diciendo dominio, es propiedad ejercida sobre una cosa determinada. Justiniano consideró la necesidad de una definición y en las Institutas hizo una calificación muy imprecisa. Potestas es el poder o facultad socialmente reconocido. Si es sobre la cosa, se denomina dominium. En las etapas iniciales de la historia jurídica romana, carecieron los romanos de la palabra adecuada para expresar la idea abstracta del derecho de propiedad. Durante la época de Cicerón se utilizó el vocablo mancipium a fin de designar la propiedad romana, y posteriormente los términos dominium, dominium legitimum y propietas, que fueron usados en igual sentido. En Roma, de los primeros tiempos, la única propiedad conocida por los romanos era la propiedad quiritaria, reconocida y sancionada por el Código Civil. Para ser propietario quiritario se requería ser ciudadano romano, el objeto debería ser una cosa romana, res mancipi, y el modo de adquirir debería ser romano, mancipium o injurisesio. Toda la rigurosidad primitiva en materia de propiedad fue cediendo y hubo progresos realizados en épocas no determinadas. Así se admitió que el latino podía ser propietario quiritario si tenía el jus commercium. Entonces se ha reconocido que la res mancipium era susceptible de propiedad quiritaria en igualdad de la res mancipium. Y por último se admitió que los modos de adquisición de los derechos de gentes, especialmente la traditio, engendrara la propiedad quiritaria. En cuanto a la propiedad bonitaria, llamada también in bonis habere, era la propiedad reconocida y sancionada por el derecho pretoriano, en oposición a la propiedad quiritaria que reconocía y sancionaba el derecho civil. El propietario bonitario era el que tenía la posesión de todos los atributos de la propiedad, derecho de servirse de la cosa y de obtener sus frutos, pero a los ojos del derecho civil no era propietario, no podía emplear los modos de enajenación, mancipium, injurisesio o de legado. Cuando el derecho propietario bonitario avanzó, todo se transformó y el inmueble que poseía durante 2 años y el mueble por 1 año se volvía ya de una propiedad quiritaria por usucapión para el propietario bonitario. En cuanto a la propiedad provincial, se refiere a las tierras ubicadas fuera de Italia y que pertenecían a Roma por derecho de conquista. Eran sólo susceptibles de posesión privada, ya que la propiedad era del Estado. Las tierras cultivadas eran repartidas gratuitamente o en venta y se denominaba agri limitati. Las tierras incultas se pueden tomar libremente mediante el pago de un estipendio.
Los poseedores de fundos provinciales podían transmitirlos por tradición o por causa de muerte, percibir los frutos y productos aunque no se aplica la usucapión, pudiendo adquirir la propiedad solamente por una disposición del pretor.